En relación a la definición, hay que recordar el inicio de la elevación de la presión arterial. Entonces, cuando estemos frente a una gestante que tiene más de 20 semanas y cursa con presión elevada, o sea, hipertensión, y además cursa con proteinuria, y vamos a definir cada uno: hipertensión, una presión sistólica mayor o igual a 140, diastólica mayor o igual a 90, siempre 2 medidas de forma operacional, ¿no? 2 tomas en ambos brazos separados por 4 horas. Esa es la definición operacional. Entonces, una presión elevada en una gestante más de 20 semanas con proteinuria. ¿Y cómo se define una proteinuria significativa? El gol estándar es en orina de 24 horas. Cuando es mayor o igual de 300 miligramos, o también te pueden decir, ojo, más de 0.3 gramos. Un índice de proteína creatinina en una muestra de orina simple, más de 0.3. Muestra de orina simple, es la ventaja. O si no tenemos métodos cuantitativos, el cualitativo, que es la tira reactiva. Entonces, esto es lo clásico, lo frecuente con lo que nos vamos a topar. Una gestante que tiene más de 20 semanas con presión elevada y proteinuria. Entonces, a eso se denomina preeclampsia, ¿correcto? Y es la preeclampsia típica, la preeclampsia clásica que siempre le hemos conocido. Entonces, tienes que acordarte ahí la definición de preeclampsia, ¿verdad? 3 componentes: la edad gestacional, más de 20 semanas, presión elevada y proteinuria. ¿Estamos? Muy bien. Pero a partir del 2013, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia define preeclampsia en ausencia de proteinuria. Entonces, una gestante que tiene más de 20 semanas, presión elevada, más de 140/90, y que no tiene proteinuria, puede ser preeclampsia. Pero en vez de la proteinuria, tiene que haber otro dato. ¿Y cuál es el otro componente? La falla de órgano, que puede ser por una plaquetopenia o trombocitopenia menos de 100.000, o una insuficiencia renal demostrada por una creatinina más de 1.1, o la elevación de enzimas hepáticas, TGO más de 70, duplicado, TGO más de 70, o edema agudo de pulmón, o la presencia de síntomas premonitorios. Acuérdense ahí la cefalea, el escotoma y el dolor abdominal, la mnemotecnia CET, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Entonces, cuando tú tengas una gestante más de 20 semanas con presión elevada, pero en vez de proteinuria hay falla de órgano, entonces también es preeclampsia. Pero si quieres ser más específico, su apellido será preeclampsia atípica, ¿correcto? Esta es la preeclampsia atípica. Entonces, en resumen, doctores, ustedes pueden considerar a una gestante en preeclampsia cuando tiene más de 20 semanas, cuando tiene presión elevada y cuando tiene o proteinuria o falla de órgano, ¿no? Por eso ahí están los componentes de la preeclampsia: presión elevada, proteinuria, falla de órgano, ¿ya? Muy bien, entonces esas definiciones tienen que dominarlas bien, sobre todo los marcadores de falla orgánica, que son los que reemplazan a la proteinuria para también definir preeclampsia, ¿ya? Muy bien. Pero hay otros estados hipertensivos. Por ejemplo, tenemos la hipertensión crónica, que se define como aquella presión elevada, más de 140/90, pero que aparece en las primeras 20 semanas, ¿correcto? En las primeras 20 semanas. Y ese es el diferencial. Cuando ocurre en las primeras 20 semanas la presión elevada, eso se llama hipertensión crónica, o también cuando persiste en el posparto más de 12 semanas del posparto, ¿ya? Porque recuerden que la cura de la preeclampsia es el parto, o sea, terminar el embarazo. Pero si persiste en el posparto más de 12 semanas la presión elevada, eso también se considera hipertensión crónica, ¿se recuerdan? Muy bien. La gestacional, que es la presión elevada y que tiene más de 20 semanas
y que no tiene ni proteinuria ni falla de órgano, no tiene nada, solo presión elevada y tiene más de 20 semanas. Entonces ahí será hipertensión gestacional. Para diferenciarla de la preeclampsia, que acabamos de ver, que tiene presión elevada, tiene más de 20 semanas, pero que tiene algo más, o bien la proteinuria significativa, o bien la falla de órgano, como estamos definiendo. Entonces en la preeclampsia hay algo más. La gestacional solo tiene presión elevada y más de 20 semanas. La preeclampsia tiene, además de eso, o proteinuria o falla de órgano. Eso tienen que entenderlo bien, por favor. Y tanto la gestacional como la preeclampsia son estados hipertensivos transitorios, porque normaliza la presión dentro de las primeras 12 semanas del posparto. ¿Correcto? Son estados transitorios de hipertensión, porque dentro de las 12 semanas del posparto se normaliza. Ya que si persiste la presión elevada pasada las 12 semanas, recuerden que se llama hipertensión crónica. Doctores, esto es muy importante. Tienen que definir bien su estado hipertensivo, ¿ya? Y uno más, cuando estamos en una gestante con hipertensión crónica, ya sabes qué es hipertensión crónica, cuando en las primeras 20 semanas tiene presión elevada. Y pasa las 20 semanas y aparece proteinuria. Entonces a eso le vas a llamar hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia. O sea, es una gestante que, por ejemplo, a las 12 semanas empieza a hacer presión elevada, ¿correcto? A las 12 semanas. Entonces es hipertensión crónica. Y que a partir de las 20 semanas en adelante empieza a aparecer proteinuria. Entonces a esa hipertensión crónica le vas a acuñar el término sobreagregada con preeclampsia, ¿ya? Finalmente son esos 4 estados hipertensivos que se pueden presentar en el embarazo. Entonces hay que tener muy en cuenta la definición. Vamos con la fisiopatología, muy interesante en la preeclampsia, ¿no? Comencemos con lo normal. Miren, ahí tienen la imagen de una buena placentación, de una buena invasión de las células del trofoblasto. Entonces, se tienen que acordar de fisiología, que acá hablábamos de que las células del trofoblasto, que están de color verde, miren cómo invaden la capa muscular de las arterias espirales. De tal manera que la arteria espiral, ¿no es cierto?, se dilataba. Entonces iba a haber bastante flujo y baja resistencia, ¿correcto? Y eso es finalmente lo normal, como estamos viendo. Bastante flujo y baja resistencia, por el buen remodelado vascular, por la buena placentación, por la buena invasión de las células del trofoblasto a la capa muscular de las arterias espirales. Esto, bioquímicamente, ¿cómo se produce? Porque hay un juego de sustancias angiogénicas. ¿Cómo es ese juego? Vamos a ver acá. Entonces hay un equilibrio, como pueden ver acá, en un embarazo normal, entre los factores angiogénicos, que es el factor de crecimiento placentario, o PIF, y el factor de crecimiento endotelio vascular. Estos dos son factores angiogénicos, o sea que promueven el remodelado vascular.